Hola, aquí estamos una vez más con Muki Tenenbaum, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, su teoría misálgica acerca del comportamiento humano como huida, como aversión al sufrimiento. Y, como saben, desde hace más de 2 años ya, mes tras mes, tratando de ilustrar estos conceptos relativamente abstractos, tratando de aplicar esta filosofía a aspectos de la vida cotidiana, a noticias a veces, hablamos un montón a través del tiempo de la pandemia de COVID-19, hablamos de la guerra en Ucrania, y hoy vamos a hacer un ejercicio semejante a estos en algún sentido, que es tomarnos de la enorme cantidad de noticias relacionadas al calentamiento global, especialmente vinculadas con los fenómenos que se están viviendo en Europa, en el hemisferio norte, es verano allí, pero vamos a tomarnos de esto, como decía, de vuelta, para ilustrar conceptos que tienen que ver con la filosofía desilusionista. Bueno, sí, más exacto con el concepto de la culpa, con la computadora 3 nuestra, ¿sí? Sobre eso vamos a hablar y vamos a utilizar la discusión, los distintos matices de la lucha contra el cambio climático para preguntarnos algunas preguntas y, si tenemos suerte, dar también respuestas. Primero, para que nos quede todo claro, para que esta discusión no se vaya de los rieles, como el tema es la culpa y no el calentamiento global y no el cambio climático, vamos a salir, por supuesto, de la base de que hay cambio climático, que puede ser revertido y que lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Es decir, no nosotros, pero digamos, los habitantes del planeta, podemos revertir lo que parece ser una condena a un clima mucho menos hóspito, más inhóspito de lo que es, creo que la palabra hóspito no se usa, ¿no? No la he escuchado. No, pero me salió, me gustó hóspito. Suena hospital, no, está bueno. Entonces, y la forma de luchar contra el cambio climático, sabemos, dicen los científicos que están a cargo de este tema, tenemos que luchar contra el CO2 y el metano, ¿sí? El CO2, que es los dos gases del invernadero, ¿sí? Estos que mantendrían el calor y que harían subir la temperatura. Primero de todo, este video se hace en agosto, que en el norte, donde yo estoy en este momento, en el hemisferio norte, es verano. Y en agosto, en el hemisferio sur, es crudo invierno, ¿sí? La palabra calentamiento global se usa mucho más en este hemisferio, cuando uno lee los diarios, y si miras hacia el sur, donde hace más frío, habla de cambio climático, ¿sí? Siempre es de cambio climático, pero y no es una casualidad. Es decir, está claro que hace calor. Hoy, por ejemplo, donde yo estoy, hubo 37 grados, mucho calor, y esto, cuanto más calor hace, más se habla del cambio climático. Yo estaría puesto a apostar que para octubre esto va a bajar un poco de la cosa de todos los días y se entiende por qué. Sí, es decir, al fin y al cabo, los sufrimientos tienen un orden de prioridad y entre ellos está la inminencia, ¿sí? Es decir, la sensación que me está pasando ahora, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos para bajar CO2 y qué hacemos para bajar lo que llaman greenhouse o gases del invernadero, el metano? ¿Qué hacemos? Entonces hay distintas políticas para poder hacerlo. Las emisiones de CO2 es una, evitar que el metano que está, por ejemplo, en los pantanos en África o en los pozos de petróleo en Arabia Saudita o en Brasil, las selvas de Brasil, evitar que este gas sea liberado y que contribuya, de hecho el metano, según ellos, contribuye unas 6 veces, o 3 o 6 veces, lo que contribuye cada tonelada de CO2. Entonces la gente anda con menos auto y
tenemos que andar con autos eléctricos y hacer las cosas sostenibles. Yo estoy usando palabras, no palabras mías, sino las palabras ajenas que se usan. Así que esto es lo que se hace. Y yo creo que tenemos que el primer ejemplo, Florencio, me parece que es que para entender dónde está el problema. Mira, en Holanda en este momento hay yo te diría, si tuviera muerto sería una guerra fratricida. ¿Sí? Es una guerra entre holandeses en donde, para evitar las emisiones de metano y de CO2, quieren achicar mucho las granjas. Hay millones de cerdos y algo de vacas, pero en general es cerdos en el sur de Holanda, y les exigieron que corten la mitad o más, o algunos cierren o se unan las granjas para bajar las emisiones. Los granjeros no les pareció una buena idea y salieron, por supuesto, a luchar contra esto. Como anécdota, están llenando de estericol las calles de Ámsterdam y las rutas de Holanda en su guerra, que es importante, si es entre hermanos, entre holandeses, ¿sí? Entre gente del mismo apellido, incluso. Estamos hablando de algo muy, muy cercano para salvar el planeta. Siempre recordemos que a todo eso les recuerdo, yo casi nunca lo hago, pero tenemos un video que se llama lo de salvar el planeta, ¿no? No me acuerdo cómo se llama exacto, pero... El planeta como ilusión, ¿no? La ilusión el planeta como ilusión. Sí. Pero ese es un tema totalmente distinto. Ahora estamos hablando de... Mientras tanto, yo voy a traer dos noticias más para que veamos todos juntos, ¿sí? En el Congo, en Congo, lo que el ex Congo belga, el gobierno de Kinshasa decidió dar grandes partes de los humedales y pantanos para que las grandes compañías de petróleo busquen petróleo ahí. Inmediatamente salieron muchos de los ambientalistas y de los expertos en esto y dijeron, es una locura, porque el metano que va a ser liberado cuando se hacen los pozos de petróleo, a todo eso, Arabia Saudita, Bahrein y los Emiratos, lugares que viven solamente del petróleo, tienen muchísimas emisiones de metano, así que no es un tema de que realmente no va a pasar en este caso porque es en el Congo, y cuando le vinieron a exigir al Congo, tienen que hacer su parte y salvar el planeta del cambio climático, la raza humana, la extinción, depende el nivel del tono de la discusión. La contestación fue, esa no es nuestra prioridad. Tenemos gente que está pasando hambre, tenemos chicos trabajando ilegalmente, pero trabajando en minas de coltán y muriendo haciendo eso. Yo necesito plata y ese dinero me lo van a dar las petroleras. Y el tercer caso que les quiero contar es que la India pasó, anteayer, estos días, a ser el país más populoso de la Tierra. Pasó a China, porque por supuesto en China no hay, de hecho no están subiendo, está bajando incluso la población, y en la India es una explosión de población, la gente tiene montones de hijos, y por lo tanto necesitan nuevas fuentes de energía para calentar las casas, para electricidad. Todo lo que se necesita de energía, para los autos, para llevarlos, para traerlos. Y entonces le pidieron a Occidente que los ayuden a hacer centrales atómicas o centrales de alternativas, de energía alternativa. Y en ese caso van a poder, no, pero la gente los países decidieron no darle sumas muy grandes de dinero. Y entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer nuestras usinas de carbón, porque la gente tiene que vivir de algo, decir. Y por supuesto son un montón de gente haciendo esto. Como último dato, antes que preguntarte tu dato, quiero contar dos cosas. Primero, Holanda, toda Holanda, hoy toda Holanda, los cerdos, no los cerdos, los autos, todos, es responsable por menos del 0,5% de los gases, de emisión de estos gases de CO2 y de metano en el mundo. Menos del 0,5%. La India, por otro lado, es el 7%. El Congo no sabemos, porque el Congo todavía no hizo el metano, pero me imagino que si se va a poner a la par de Arabia Saudita o de alguno de estos grandes países petroleros, Qatar va a ser un porcentaje bastante alto también. ¿Qué dice la lógica, Florencio? Contame vos.
¿Por qué estamos haciendo esto cuando claramente estamos cerrando la puerta del granero, del establo, perdón, la puerta del establo después que se fueron los caballos? No, indudablemente, siendo el problema un problema, como su nombre lo indica, ¿no? De escala global, la solución práctica, por definición, tendría que ser global. Resolver un problema en el sur de Holanda, que si Holanda toda es el 0,5%, la mitad de sus granjeros dedicados a la cría de cerdos, debemos estar hablando realmente de un porcentaje infinitesimal del total de las emisiones, ¿no? De un 0,0 y tal vez 0, todavía 1 allí. Pero bueno, anticipaste al comienzo que la lucha no era una lucha declarada contra los sufrimientos del cambio climático, la lucha era una lucha declarada contra un sufrimiento mucho más local, ¿no? Mucho más puntual, que es la culpa que determinado sector de la población holandesa puede estar sintiendo. Me interesa ahondar en esa dirección. Evidentemente en la descripción que vos hacés, y me parece que en un montón de otros ejemplos que podríamos tomar, la solución práctica, si la hubiera, sería global, tendría que ver con estos grandes porcentajes y estos grandes números. Las medidas que vemos que se toman, la concentración de los esfuerzos, son siempre locales y tienen que ver con los pequeños números. Ese desfasaje me parece está claramente descrito en la introducción que vos hacés y es difícil de refutar si vamos a estudiar un montón de otros ejemplos. ¿Cómo se explica ese desfasaje? ¿Qué piensan los holandeses de Ámsterdam, de Rotterdam, que persiguen a sus vecinos para que no críen cerdos mientras le dan la espalda al problema en la India, en el Congo o en el Brasil? Parece que ahí sería interesante ahondar. Evidentemente esto revierte a una dimensión personal, ¿no? De su sentimiento de culpa, de su vergüenza, de su propio sonambuleo. Yo creo que antes de eso yo quiero mostrar, porque quizás no quedó claro, ¿qué espero yo de los holandeses? Que en vez de pagar las indemnizaciones que le van a tener que pagar a los granjeros, para que quede claro, si no es que le van a cerrar las granjas y los tipos se van a Europa, ¿sí? Van a tener que pagar indemnizaciones. Es una suma probablemente muy grande. Estamos hablando de la mitad de la granja de Holanda, debe ser sumas gigantes de dinero. ¿No era más fácil agarrar al Congo y decir, señores, yo sé cuál es su prioridad? Su prioridad es esta consulta. No hay problema. Yo te doy esta plata que yo se le iba a dar para cuidar cerdos, que me iba a ahorrar el 0,1, y voy a evitar que el metano que vos vas a liberar, que va a ser 20 veces mayor, o 10 veces, o 30 veces mayor de lo que yo, y con ese dinero, yo te doy el dinero, vos te comprometes, y si es necesario pongo incluso observadores, a no permitir que se busque petróleo en esos lugares. Pero bueno, tenés que dar decir, el quid pro quo. Si el petróleo le va a dar, por decir algo, 100.000 millones de dólares a lo largo de 5 años, vos tenés que darle, no solo Holanda, por supuesto, ¿sí? Holanda, Alemania, Suiza, todos los países, estos chicos que realmente, que ellos se cuiden, no suma casi nada. Pero si vos querés salvar el planeta, la lógica dice que vayas a pagarle al Congo o le pagues a la India para que haga, ¿cómo se llama? Reactores atómicos. Va a haber una persona que te va a decir, no, hay varios puntos. No te van a decir. Ellos tienen que tener la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué tengo que pagarles yo a ellos? ¿Que dejen de tener hijos? La pregunta es esta. Mientras vos discutís, el planeta, según toda la visión del cambio climático, se calienta. Y después no se puede revertir, es decir, no vamos a tener una edad de hielo, sí, está claro, ¿no? Es parar la cosa. Incluso se habla de que puede subir 1 grado, 1,5 grados por 10 años, no me acuerdo, hay una fórmula. Es decir, vos estás discutiendo y al final el problema lo van a tener todos. El calentamiento global no va a tocar solo a Holanda, ¿sí? Ahora que Holanda le pagó a los criadores de cerdo, se terminó y en Holanda no va a haber cambio climático, ¿sí? Y si Bélgica no lo hace, Bélgica lo va a tener, ¿sí? Los países limítrofes. Ahora, pero está claro que no me necesitan a mí ni a vos para decírselo.
es lógico. Pero por algún motivo ellos no lo quieren ni pensar, ni hacer. Ojo, te recuerdo que Bolivia en su momento ofreció que le compren las selvas para evitar que las talen. Bolsonaro ofreció que le paguen el pelo a las personas. Nadie fue a pagar. Todos se dedicaron a pagar la luz en la casa. Entonces, como vos decís, yo empecé diciendo que se trata del tema de la culpa, ¿sí? Es la política de la culpa. Y acá el tema es, vos dijiste también vergüenza, que también tiene que ver, y es esto. Si yo te acuso a vos de algo, ¿sí? Yo te acuso a vos de algo, normalmente lo que vos vas a hacer es tratar de demostrar tu inocencia y decir que no sos culpable. ¿Sí? Estamos hablando de una acusación sobre algo externo. En la culpa interna pasa algo parecido. ¿Sí? Cuando vos tenés sentimiento de culpa, lo contamos, hay videos sobre sentimiento de culpa, es muy fácil. Voy, cuando tengo culpa, trato de ir a un amigo para que él me exonere, ¿no? Hace de cámara de apelaciones mía para bajarme la sensación de la culpa, o hago cosas que me acallen la culpa. Y esto es lo que estamos viendo en Holanda, en Suiza, en Alemania. China tiene 40% de las emisiones son en China. ¿Alguien dejó de comprar una computadora, un teléfono de China? Porque eso sería lo ideal. Lo ideal, ¿qué sería? Hacer un boicot a China hasta que China no baje las emisiones. Nadie habla del tema, porque no voy a dejar. Pero entonces hago cosas que son inútiles. El problema de hacer cosas que son inútiles, una vez hace cosas que son inútiles porque la culpa es inútil, porque tiene que ver con culpa con respecto a Dios o con respecto a un antepasado, ¿sí? Pero esta política de la culpa, esto es lo que vemos de la política de la culpa, es porque la ilusión, porque los players de la ilusión o los ilusionistas que trabajan en la ilusión durante la pandemia utilizaron la culpa para que la gente haga lo que tenía que hacer en serio, ¿sí? Entonces, ponerse barbijo porque si no podés contagiar a otros, ¿sí? O si te vas a enfermar vas a abarrotar los hospitales. Jugaron con la culpa y ese tema de la culpa funciona. El problema es que cuando vos usás la culpa tiene que tener al final, el resultado tiene que ser práctico. ¿Lo que querés vos? ¿Que el otro se sienta culpable o querés salvar el planeta? Y ahora, claro, ahora yo interpreto, la culpa es personal, como todo sufrimiento, Florencio, es mía el sufrimiento. Yo no lo comparto, todos podemos tener al mismo tiempo el sufrimiento, pero ese sufrimiento es mío, esa culpa, especialmente la culpa es mía. Me haces acordar una escena repetida de mi infancia que no tiene que ver con calentamiento global, pero tiene la distribución geográfica exacta que vos estás describiendo. Cuando yo era chico, siempre había alguna hambruna en Biafra o en Bangladesh, y yo en Buenos Aires no terminaba el plato. Yo siempre fui flaco, como soy, y en mi familia de origen se señalaba lo mal que estaba que yo no terminase de comer la comida que estaba en mi plato, habiendo una hambruna en Biafra. Y yo me atosigaba con esos ñoquis y terminaba, vaciaba mi plato, lo que paliaba mi sufrimiento en términos de culpa y vergüenza en la mesa. Por supuesto, yo no lo entendía de chico, esto no tenía ningún impacto sobre el hambre que sufría la gente en Biafra. Seguían igual de hambrientos cuando yo terminaba de atosigarme con los ñoquis. Pero a nivel local, personal, como vos decís, es cierto, mi vergüenza, mi sentimiento de culpa ante la mirada de mis familiares desaparecía. Hay algo de esta dinámica que, claro, si lo que uno está tratando de evitar es que la gente sufra hambre en África, es totalmente delirante atosigarse en Buenos Aires para que esa comida no vaya a la basura. Pero claramente lo que querían ellos es educarte a vos del valor de la comida. Pero al hacerlo, utilizaban el camino de la culpa en el cual a vos después te queda y no sirve porque la pregunta es, ¿qué querés conseguir? Si querés conseguir que el chico coma, conseguiste. Con la culpa, está perfecto. Pero si vos querés salvar el planeta, este sistema no va a funcionar. De hecho, no está funcionando. De hecho, los holandeses se están peleando entre ellos. Estamos hablando de una pelea brava y recomiendo mirar en los diarios. Realmente se dicen de todo. Ustedes se arruinan el planeta, ustedes nos quieren arruinar a nosotros. O sea, es tan fácil. Si ese dinero se lleva, no se pelean los hermanos, ¿sí? y se contribuye a evitar
el cambio climático tan amenazante, tan inmediato, porque ahora es verano, ¿sí? Lo que quiero decir es, esto es solamente uno de los casos en donde el Estado usa la culpa, como la pandemia fue otro caso. Pero ¿qué crea? Lo que pasa es que uno sonambulea así. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué puedo incorporar a mi sonambuleo? Poner botellas de plástico en este lado y la botella de vidrio en el otro, y ya está, y con eso salvar el planeta. Termino. Es como el voto, ya lo hemos hablado, ¿sí? Ya hablamos varias veces acá. Dijimos, mira, cuando vos votás, si votás o no votás es irrelevante. Y si vos metés la botella en ese caso, tampoco es importante, ¿sí? Pero ¿cómo se solucionaría esto? Y bueno, andá, manifestate para que agarren con el dinero y lo paguen y se lo den al Congo. Vamos a ver cuán fácil va a ser eso, ¿sí? Que sería la solución real. Nos estamos perdiendo de solucionar un problema y que si ellos tienen razón, y todos los grandes científicos dicen que lo tienen, es suficientemente grave como para preocuparse, claro. Es suficientemente grave para preocuparse. Estamos cerca de nuestro límite de tiempo, no sé, estamos por rebasarlo ya, pero te quería pedir un doble clic ahí, en esto que dijiste del sonambuleo. Me parece que es súper interesante preguntarse, ¿hasta qué punto el calor, los fuegos en el verano relacionados con el calentamiento global o el sentimiento de culpa por la propia participación en las supuestas causas de estos fenómenos interfieren con el sonambuleo de la gente? Porque lo que vos estás describiendo de la coyuntura holandesa es gente que no está pudiendo sinquearse, es gente que no está pudiendo sonambulear, al menos no con la frecuencia y con la facilidad con la que lo hacía. Entonces, te pregunto por el impacto de esto, ahora sí, en un concepto también central para el desilusionismo, que es el zinc y el sonambuleo. Mira, el tema es este. Todo gobierno, todo ilusionista sabe que para mantener la ilusión necesita que la persona la necesite para sonambulear. ¿Okay? Y tiene que darle, y cuando hace algo, tiene que darle el problema y la solución. Entonces, para que esto se meta en el sonambuleo y pueda sinquear. Cuando vos le decís a las personas, fíjate qué interesante, ¿cuántas personas con las que vos hablas, y yo hablo con muchísima gente, o trato de hablar con mucha gente, leo muchos diarios, yo este argumento no lo escuché nunca. No lo escuché, no digo que no existe, no digo que no hay alguna revista. Esto quiere decir que la gente no quiere, porque vos entendés qué pasa si eso no es así. Si yo no puedo salvar el planeta sacando los cerdos de mi país, entonces, ¿qué hago? Primero, hay algo y a veces no hay nada para hacer. Pero la culpa no te soluciona absolutamente nada. Al contrario, la culpa es parte de un relato. Yo quiero recordar a todos, ¿sí? Hay un relato que es la forma con la cual nosotros lidiamos con la computadora 3, la culpa, ¿sí? La forma con la que lidiamos es un relato. Y el relato está armadito. Y el gobierno se mete en el relato y te lo va rellenando con cosas. Pero ese relato, parte es real y parte no es real. Acá ya sabes qué parte no es real. Y después no hay para atrás. Esa pelea con en la que se pelea la mitad del país, una mitad del país contra la otra, no es bueno. Lo vemos en Estados Unidos, en otras áreas, en tema del aborto. Es decir, es una pelea para siempre. Y no solucionaste el problema. De hecho, probablemente lo agravaste, porque no te ocupaste de lo que podías ocuparte. No vos, ni yo podemos ir ahí al Congo a convencerlo al presidente de Congo que deje de que no destruyan los pantanos y los humedales. Pero los ilusionistas, esos que tienen el dinero que recaudan de los impuestos, etcétera, lo pueden hacer. De hecho, el dinero está. Es el dinero que le van a dar. Es un ejemplo. Los suizos, por ejemplo, como último ejemplo, ahora me acordé de los suizos, hicieron un referéndum en el cual querían hacer que paguen más ya no me acuerdo si era electricidad o algo, para salvar el calentamiento global. Y perdió el referéndum porque cuando le encuestaron a la gente, dijeron con mucha claridad, nosotros casi no contribuimos al calentamiento global, que se les agarran con nosotros. Interesante. Volveremos a la culpa y al sonambuleo. Y
probablemente también al calentamiento global si sigue el calor allá. Si afloja, Cambio nos climático despediremos allá, por un tiempo. allá es cambio Acá es climático, cambio climático. acá es calentamiento global. En enero lo vamos a dar vuelta. Saludos. Gracias. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.